Bueno, vamos a conversar de aquello junto a Gonzalo Muñoz. Él es terapeuta de biodescodificación y también difusor de esta nueva medicina germánica. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos Hola, días. Alejandro, buen día. Bien. Bienvenido a la radio, Gonzalito. Gracias. ¿Me escucha bien aquí? Sí, súper bien, súper bien. Bueno, fíjate, vamos a hablar un poco de esto que es nuevo, es novedoso, nos viene a entregar quizá una nueva mirada alternativa de la música, de la medicina, como lo fue en su tiempo las flores de Bach, ¿verdad? Otro tipo de terapias como acupuntura, que de pronto son revolucionarias, que mucha gente cree, no cree, tiene dudas, pero que ya se está utilizando en gran parte del mundo. Gonzalo, comenzamos con la pregunta de rigor. ¿Qué es la nueva medicina germánica? Exacto, ya. Gracias, Alejandro, primero que nada por invitarme o por permitirme la oportunidad de difundir esta nueva medicina. La nueva medicina germánica es un descubrimiento. Ya. No es una medicina alternativa, no es tampoco una teoría que se haya inventado o como un método de terapia, sino que es un descubrimiento que hizo un médico alemán que se llama Reichammer, él está vivo todavía, lo hizo en 1981 y describe 5 leyes biológicas que explican el origen real de las enfermedades. Él descubrió las causas y las correlaciones exactas de 100%. Como te digo, es una ley biológica, es igual que una ley física, es una ley biológica, y él descubrió la correlación que existe entre las causas de las emociones y las enfermedades, en la gran parte de las enfermedades. Ya. O sea, hay una relación entre tu estado emocional, que sé yo, un estado sensible, algún hecho que te haya generado un choque en la vida que te puede generar desencadenar una enfermedad. Exacto, pero hay algo que se llama un DHS, que tiene que haber un biochoc. O sea, ¿qué significa? No cualquier emoción nos va a generar enfermedades. Ya. Pueden haber incluso emociones muy fuertes que desarrollamos las personas, pero si estamos preparados, si tenemos una contención adecuada, no es necesaria una adaptación. La nueva medicina germánica describe las enfermedades como, a modo de resumen, no sé cuánto vayamos a conversar ahora, pero son 5 leyes. Y a modo de resumen se puede decir que cualquier enfermedad, excluyendo las intoxicaciones, obviamente, excluyendo los déficits alimenticios, déficits de nutrientes, también me voy a enfermar, o los excesos de nutrientes, que serían como intoxicaciones, y los traumatismos o accidentes, cualquier otra enfermedad, por eso te decía al principio que la mayoría de las enfermedades son adaptaciones biológicas útiles. Son adaptaciones positivas que están ayudando, si son una adaptación, están ayudando a sobreponerse a situaciones emocionales concretas. O sea, entonces, volviendo a la pregunta concreta, cualquier emoción en general no va a desarrollar enfermedades físicas. Deben ser algo que se llama un biochoc, que son emociones concretas, tienen sus características puntuales, esto que se denomina estructura de biochoc, y eso va a poner en marcha un programa biológico especial, que la nueva medicina germánica se llama un programa biológico especial. Eso es una enfermedad que está ayudando para adaptarse a la persona a esa situación concreta, no a las emociones en general. Ahora, entonces, este concepto como enfermedad que nosotros manejamos, que de pronto uno dice me enfermé, cambia un poco de concepto. Bastante. De ser negativo a pasar a positivo. Eso es como la mayor diferencia. También tiene que ver, esto es un cambio paradigmático en las conciencias de las personas. Siempre hemos tenido enseñanzas de qué es la enfermedad, ¿cierto? Esta cultura que tenemos del daño, es más o menos 300 años, todos la tenemos desde que nacimos. Nos enseñan que la enfermedad es un ataque, algo externo, un microbio o algo azaroso que nos invade y nos ataca, nos daña. La visión es 180 grados completamente hacia el otro lado, distinto. Aquí la enfermedad es un proceso de ayuda, un proceso inteligente que desarrolló el cuerpo a través de los años de la evolución. Lo que ocurre, hay una segunda ley. La primera ley, como nombré al principio, se llama la del DHS o el biochoc. Cuando ocurre un proceso emocional fuerte, te puedo mencionar las características del biochoc. Sí. El biochoc tiene 4 características principales. Que sea una situación sorpresiva, repentina, inesperada. Esa es la primera, es la causa casi fundamental. La segunda característica del biochoc, que va a desarrollar un programa especial biológico o una enfermedad, es que sea una situación dramática, obviamente, emocional fuerte.
Ya, entonces tenemos inesperada, dramática. La tercera, también es fundamental, es que se viva en soledad. Si las personas no comunicamos nuestros dolores, esas situaciones fuertes, las guardamos completamente solo, a nadie, no escribimos una carta, no expresamos ahí entre el papel de la psicología, esa emoción se va a expresar en el cuerpo y se constituye en lo que es una enfermedad, porque el cuerpo es el punto de conexión entre tu conciencia y tu inconsciencia. Por eso ahí surge para ayudarte, ya que tú no fuiste capaz de expresarlo en un pensamiento, ni siquiera lo escribiste en un papel. Entonces el cuerpo te está ayudando. Y la cuarta es que para la persona no tenga una solución aparente esa situación puntual que está desarrollando el programa. Ya. O sea, ahí quizá la recomendación primaria en todo esto es cuando estamos frente a una situación de estrés, de emociones fuertes. Cuando hablamos de un shock emocional, hablamos por ejemplo, hablamos de una muerte de un familiar, una separación de los padres, por ejemplo. Por ejemplo, pero siempre que se den las 4 características. Si se da una sola, por ejemplo, una muerte de un familiar, es dramático. La separación de los padres es dramático. Una separación de una pareja es dramático. Claro. O un problema con un hijo también. Pero si yo lo anticipo, no me llega de pronto, no es inesperado, y lo comento, lo comparto con amigos o con mi pareja, con alguien, eso no genera una enfermedad física. O sea, mientras tengas esa capacidad de poder ir soltando todo esto, todas estas ataduras que llevo dentro. Y no te dentro. pille de sorpresa, son las 4 características. Y que tú veas que tiene una solución, por ejemplo, una madre que tiene, 90 años, no sabe que va a morir, ya se prepara. Esas cosas nos generan enfermedad física. Ahora pasa con eso un poco, por ejemplo, con las parejas de abuelitos un poco más mayores, que fallece uno y uno dice automáticamente y no va a durar mucho la pareja, por este shock también de perder a su pareja de años. Y luego ya el tiempo de vida se acorta. Cada situación especial, por ejemplo, las parejas va a desarrollar enfermedades específicas. También, claro, eso es un tema más largo, pero por ejemplo, cuando las parejas fallecen, los abuelitos desarrollan enfermedades en la piel. La piel es el contacto. Cuando se echa de menos a la persona, o dependiendo de cómo se experimentó esa pérdida, va a afectar un órgano, por ejemplo, los pulmones. Las parejas que muere otro familiar muy cercano, una pareja, generalmente desarrollan afecciones en los pulmones o pueden desarrollar cáncer en los pulmones, que es, como te decía al principio, una adaptación biológica. En este caso, cuando se pierde en pareja, es para inhalar, para respirar vida, ¿cierto? Y para darle aliento al otro. Es toda una adaptación biológica a nivel inconsciente. Depende de cómo se enfrente, no es general. Me gustaría retomar, delante me preguntabas el tema del ataque de la enfermedad, ¿cierto? Perfecto, sí. Gracias. Entonces, ocurre, esa era la primera ley. La segunda ley ocurre que se llama la ley bifásica de las enfermedades. O sea, significa que este proceso, que es un programa biológico especial que se coloca en marcha cuando ocurre un biochoc, una situación fuerte, inesperada, dramática, que se vive en soledad y que no tiene solución aparente, comienza un proceso activo. La persona está obsesivamente pensando en un problema, está con insomnio, no come y tiene el cuerpo frío, las manos frías, porque la sangre está distribuida en los órganos internos para solucionar la situación. Bueno, eso no tiene síntomas. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo aparece lo que llamamos comúnmente y se ha llamado por mucho tiempo enfermedad? En la segunda fase, cuando la persona se sana, cuando la persona, resuelve el conflicto, ya no es necesaria esa activación, pero hubo un desgaste energético durante mucho tiempo, pueden ser semanas o meses, incluso años. Cuando la persona resuelve ese conflicto, como esta es la ley que se llama la ley bifásica, comienza una fase de vagotonía, o sea, de descanso. El cuerpo se regenera y allá aparecen los síntomas y lo que llamamos enfermedad. Y ahí la persona va al médico, consulta. Nosotros vamos al médico cuando tenemos dolor, tenemos fiebre, tenemos hinchazón o algún otro signo visible en la piel o en palpación. Y eso es lo que se conoce como enfermedad. Pero para la nueva medicina germánica, y el doctor Reichhammer descubrió que esa es una segunda fase de un proceso más amplio. Ahora, esto y es de ayuda, no es un ataque. Justamente, mira, esto tiene que ver además con nuestras actividades diarias, lo que tú señalabas un poco, esto de extrañar, que generan enfermedades en algún tipo de órgano. Por ejemplo, algo tan típico y común como un resfriado.
¿Se genera también por este tipo de bioshock? También, Alejandro. Cualquier enfermedad, excluyendo las intoxicaciones, como te decía, y los déficits nutricionales, y los traumatismos, y también alguna otra posibilidad, nunca hay que excluir cosas que puedan aparecer a futuro, pero enfermedades tan típicas como una diabetes, un resfrío que me preguntas tú, las esclerosis que son parálisis, el Parkinson. ¿El hígado graso, por ejemplo? El hígado graso, un tema interesante, ¿no? El cáncer, cualquier cáncer, son adaptaciones, cualquier enfermedad. Esto es un cambio radical de la conciencia. Como te digo, se descubrió muy recientemente. En 1981 este médico alemán, en realidad se descubrió un poco antes, pero él sistematizó sus estudios en ese año. Colocó sus primeras exposiciones, sus libros. Y por eso es muy difícil de comprender, lo estamos difundiendo desde la periferia hacia la medicina oficial. Pero como te digo, no se puede excluir alguna otra causa. Pero esas enfermedades que usualmente se denominan genéticas, crónicas, como te digo, la diabetes, que se considera genética, no son genéticas, son adaptaciones que están cumpliendo un objetivo puntual. Si quieres te explico lo del resfrío. Hablemos del resfrío, porque es lo más común estos días. O sea, sí. ¿Cómo se genera, cómo podemos prevenir un resfrío? ¿Cómo podemos, en base a este tipo de ciencia o de medicina germánica, evitar un resfrío? Porque entiendo que tiene que ver con lo que yo puedo hacer a diario, sin tener la necesidad de acudir a un remedio o comprar un antibiótico, algo parecido. Sí. Exacto, la terapia sí, también se consideran los medicamentos en otras enfermedades, pero siempre tomando en cuenta estas leyes biológicas, ¿ya? Respecto al resfrío, el resfrío, ¿sabes tú que yo no me resfrío hace más de 2 años? Mira, ¿por qué ha aplicado este sistema? ¿Por qué he aplicado esto? Yo soy terapeuta hace 2 años y más llevo cuando conocí, empecé rápidamente, trato pacientes y no me he resfriado nada, tengo cambios de temperatura. Ya, hay 2 cosas acá. Una cosa son las creencias. Lo mismo que estamos hablando, la medicina es creencia, todo es creencia, la religión. Bueno, nos han enseñado desde niños, ¿cierto? Tápate la boca porque vas a salir, te vas a resfriar. Sí, claro. Cuidado con los cambios de temperatura, toma vitamina C. El limón, la naranja, qué sé yo, la bufanda. La bufanda. Típico. No te destapen las patitas. Ya. Esto no es así, es una creencia. Ese es punto 1. Las creencias igual influencian nuestro... Cuando yo salgo y me resfrío porque me cambié de temperatura. Yeah. Pero cualquier tema de resfrío, ya sea la bronquitis o la dolor en garganta, laringe, laringitis, amigdalitis, son temas territoriales. A ver, ¿cómo es eso territorial? Territoriales. En esta dimensión, plano dimensional, lo mismo que tú dijiste, las personas es como la enfermedad más común, ¿cierto? El resfrío. Claro. Es un tema relacional. En el cuerpo humano hay 4 capas, no me voy a extender mucho, pero hay una capa que se llama endodermo, después hay una capa que se llama mesodermo antiguo, mesodermo nuevo, y luego hay un ectodermo. Cada una de esas capas, por ejemplo, el endodermo es el estómago, el sistema digestivo, excretor, respiratorio, cosas básicas. Después vienen las protecciones, después vienen los huesos, y la capa de ectodermo es el nivel relacional. ¿Cómo nos relacionamos nosotros las personas? Por ejemplo, la piel, el contacto físico, lo que te decían antes de los abuelitos. El resfrío, la palabra, el comunicarse es un tema relacional de los seres humanos y también en los animales. Entonces, cuando uno se resfría, para empezar es un proceso de sanación. Como te decía, cuando aparece el síntoma es una sanación de un tema que ocurrió en el territorio. Por ejemplo, los estudiantes, cuando yo vivía en pensión, uno pasa resfriado porque pelea con los vecinos, las piezas que no lo dejan estudiar. Que la música fuerte, llegan muy tarde. Es un tema territorial, de espacio. Eso es el resfrío. Cuando yo peleo con mis padres en la casa, soy adolescente, me resfrío, ¿por qué? Porque me trago las palabras. ¿Te das cuenta? El tema de la garganta. Entonces se produce igual es más largo el proceso, pero es como una ulceración pequeñita que no tiene dolor, no tiene síntoma. Y cuando ya se sana, viene el síntoma. Y ahí aparece. Pero tiene que ver igual forma lo que tú señalabas, esto de guardarse las emociones, guardarse un poco las opiniones. Sí, es coherente, 100%. El querer decir algo pero no saber cómo, o cuando ya no sabes cómo decirlo, te lo callas. Y eso se transforma en este problema que puede ser un resfrío. Es un pilar fundamental el no saber cómo expresar o cómo manejar a nivel consciente. Como te decía, el lenguaje, cuando nosotros no manifestamos un dolor, un problema a nivel del lenguaje, o ni siquiera lo podemos escribir o colocar concretamente a nivel consciente, el cuerpo te lo soluciona, te ayuda. Te ayuda.
Y eso. Bueno, yo creo que todas las enfermedades tienen, como tú señalabas, una actitud en la vida o una conducta en la vida. Pero ¿cómo ustedes se relacionan? ¿Cómo esta nueva medicina germánica se relaciona con la medicina tradicional? Con la visita al médico, con los remedios. Por ejemplo, un cáncer, que habitualmente uno piensa de inmediato en la operación, en extirpar, en qué sé yo, otro tipo de examen, radioterapia, por ejemplo, quimioterapia. ¿Cómo hay una corriente que pueda unir esta nueva medicina germánica con la medicina tradicional o son completamente distintas, opuestas? La idea es complementar el conocimiento que ya existe, por ejemplo, en cuanto a anatomía, el funcionamiento de los órganos en general, los medicamentos también, pero la visión es completamente distinta. Pero no hay que excluir lo que ya se sabe en algunas cosas, pero hay otras que sí, hay que aceptarlo. Es radicalmente 180 grados distintos, completamente. Se me fue lo que te iba a comentar. Por ejemplo, el cáncer, que uno está acostumbrado a decir, tengo cáncer, me dio cáncer a algún órgano, y uno rápidamente comienza ya en ver la biopsia, en que te pueden operar, en extirpar, que eso es lo más común y habitual. Ya, expliquemos ese caso, ya que estamos aquí en la radio para difundir, es algo muy importante. Por ejemplo, voy a colocar el caso, ejemplificar las dos leyes que nombré recién con un cáncer de hígado. Ya. Puede ser bien fácil de entender. O la leucemia después puede ser si alcanzamos. Un cáncer de hígado, ¿cuándo ocurre? Y un cáncer en general. El cáncer es un proceso de hiperfunción. Como lo mismo te señalaba, está ayudando. Ya. El caso del hígado es un tejido endodermático y cuando existe un problema de inanición, ocurre en los animales tienen cáncer. Por ejemplo, un animal, y en el ser humano, pero pongamos el caso del animal, está en un desierto, se alejó de su clan, quedó en soledad y no va a tener una presa. Él ve que no hay presa cerca, dice, en un mes no voy a comer, estoy solo, me alejé del clan. Voy a desarrollar un tumor, esa es la palabra, no cáncer, porque cáncer es el diagnóstico de la fase de sanación. El tumor de hígado, que es una hiperfunción, hay neoplasia, comienzan a aumentar las células, crece el hígado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hígado almacena grasa, por ahí viene el hígado graso, almacena glucógeno y sintetiza aminoácidos y proteínas. Es la central energética, la energía. Es como echarle quizás a este bolsito de comida, ir guardando para el periodo de sequía. Almacenar para el periodo de sequía. Es un proceso inteligente, es una adaptación. Ahora, en el ser humano, a nivel simbólico, el dinero es el alimento y la energía. Entonces, eso mismo que ocurre con cazar, con una presa en la naturaleza, que ocurre así, desarrollan tumor los animales de hígado, va a ocurrir en el ser humano cuando hay problemas de inanición. Ahora puede ser por cualquier cosa, por ejemplo, un despido. Inesperado siempre, tienen que cumplirse las causas. Inesperado, por ejemplo, no sé, estás con tu señora, va a tener un hijo, llegó tu madre a vivir a la casa y te despiden. Una situación dramática, inesperada, te quedas en el aire en cuanto a lo económico. ¿Qué hago? Voy a tener que ahorrar. Cáncer de hígado. Comienzo a aumentar, neoplasia, el tumor agranda. ¿Hasta cuándo agranda? Hasta que yo resuelvo el conflicto. Cuando me recontratan o tengo una fuente de ingreso o consigo una seguridad, todo esto es a nivel psicológico. Pues algo perceptual, consigo la seguridad, ya. No es necesario estar ahorrando, almacenar el glucógeno. Entro en la fase de sanación y voy al médico. ¿Por qué? Porque me van a aparecer los dolores. En la fase de sanación van a comenzar los dolores. Si yo voy a un médico tradicional, oficial, que el 90% aún, me va a decir, usted tiene un cáncer, porque aquí yo estoy viendo que tiene un tumor, eso es cierto, pero estoy viendo además que tiene edema, hay agua, hay líquido, algo que se llama la caseificación. Las bacterias están ayudando a transformar el material que estaba en exceso en la fase activa del tumor, que ya no me es útil, porque ya encontré trabajo, estamos hablando del hígado, yo encontré trabajo ya, y dinero. Entonces tengo que caseificar ese material y lo elimino. Por eso hay sangre, aparece sangre en las fecas, porque está eliminando un material. Entonces, para terminar la idea, tú vas al médico, te va a decir, tú tienes un cáncer. Depende incluso en la fase que vayas. Si tú vas cuando ya el cáncer se está casi sanando, va a estar muy descompuesto ese material y el médico te va a decir, usted está en un cáncer terminal, grado 3. Y claro que es terminal, es un cáncer terminal, pero en la fase de sanación terminal.
Ya. Y ahí hablamos de esta división Sí. el contrapunto con la medicina tradicional que tiene la nueva medicina germánica. Sí. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se espera que se elimine todo ese cáncer en forma natural? Completamente. Hay que... Mira, en cuanto a el nivel legal, uno no puede influir tampoco en lo que... Yo doy la opción, los pacientes me van a ver, yo les enseño. La terapia de lo que es la biodescodificación que hago también, y lo que es la nueva medicina germánica, es una labor de acompañar y de enseñar, de educar. Ya. Entonces, cuando la persona me va a ver a mí, yo le enseño, le explico esto, al final le digo que la persona decida. Obviamente uno no obliga a nada a que deje, pero por ejemplo la quimioterapia, yo te lo digo con seriedad y a razón de conocimiento, he visto pacientes y todo, la quimioterapia no sirve, no porque lo diga yo. Por ejemplo, alguien dice yo me traté con quimioterapia y me sané. No, tú te sanaste por el proceso natural de tu cuerpo que resistió, te sanaste y además te salvaste de la quimioterapia, que la quimioterapia te daña. Eso es así. Claro. Es solo una creencia, son cosas estadísticas. Te dicen un 40% se sanó con quimioterapia, el otro lamentablemente se murió. No se murió lamentablemente, se muere por un proceso que se llama iatrogenia, que significa el daño que causan las intervenciones médicas. Las personas mueren con quimioterapia. Bueno, pero retomando el caso, la persona va a la consulta, yo lo oriento. Si fuera en una fase terminal, yo le explico el proceso, va a entender. La persona me gusta a mí porque cuando escucha que yo le digo, usted tuvo un problema, no sé, por los pulmones, un problema territorial, y me dice, ¿usted cómo sabe? ¿Qué pasó? Porque es una adaptación biológica que es una ley, se cumple siempre. Entonces ahí la persona empieza a creer, hoy tiene razón, sí, me pasó esto. Yo después le digo, usted tuvo un paso en que sanó ese conflicto. Sí, porque me llamó esta persona y yo solucioné, lloré. Y ahí viene el dolor. Y por eso ahora lo vine a ver y me vinieron las enfermedades, me vino el dolor. Entonces todo calza y la persona empieza a decir, oye, tiene razón. Y yo ahí lo tranquilizo. Cuando uno va al médico hay conflictos que se llaman conflictos de diagnóstico. La persona, el médico te dice que tiene un cáncer terminal. Wow, se te desarrollan otros conflictos activos y se te desarrollan otros cánceres. No son metástasis. Que se cumple la ley anterior, que el choque emocional, exacto, que viene esperado. Bien, vas comprendiendo Sí, bien. Y esos son conflictos y biochoques nuevos. La metástasis no existe. Son cosas muy radicales que va a cambiar de a poco la conciencia. Son conflictos nuevos y se crea. Entonces cuando la persona va, yo del hecho ya de tranquilizarlo, la persona toma el control de su vida y dice, oye, en realidad yo me estoy sanando. No es un ataque, lo que conversábamos al principio, es una ayuda. Y estoy en la fase de sanación. Algo muy importante, ¿por qué el cuerpo se enferma y siente dolor en esa segunda parte? Porque tiene que descansar. Imagínate una persona que estuvo en un estrés constante, aunque sea por un mes. No tenía dinero, en el caso del hígado, estaba con un tumor grande, ansiedad, no comía, no dormía. Tiene que descansar. Cuando encuentra un descanso, como un ciclo, día-noche. Sí. Y descansa y reposa, y ahí aparece el dolor. Esa es una adaptación biológica evolutiva para que tú te quedes en tu casa, en tu cueva, en la antigüedad, en el hogar, y ahí puedes descansar. Es una adaptación positiva. Es como la señal para decir, ¿sabe qué? Es como la licencia del médico. Dice, la licencia para decir, ¿sabe que usted tiene que irse a su casa? Descansa en su casa. Este síntoma te indica un poco eso. Exacto. Es un... Ahora, la terapia, Gonzalo, alarma. Estamos hablando con Gonzalo Muñoz, él es terapeuta de biodescodificación y difusor de la nueva medicina germánica, porque esto es una revolución en cuanto a medicina. En Chile esto está aceptado, se está acercando a estas posturas de alguna forma, ¿o no? O todavía esto está a nivel internacional, que se está entregando de alguna forma a la gente que les interesa, como tú, que llegaste a este tema, te interesó y te inmiscuiste en estos temas. Es bien divertido esto, ¿por qué? Porque los seres humanos, la cultura también, le gustan las cosas parche, ¿eh? Por ejemplo, la biodescodificación, que es lo que yo hago también. Me gusta más la nueva medicina germánica, pero la biodescodificación, ¿cómo lo dije? La biodescodificación es la parte más mística, digamos, como la medicina alternativa, ¿ya? Yeah. Eso se acepta muy fácilmente. Como te digo, a la gente le gustan esas soluciones parches, se invitan a, no sé, por la televisión. Te agradezco lo que me hayas invitado acá, como yo te comenté el tema. Se cuestiona mucho la parte científica, ¿ya? Pero me olvidé, ¿cómo fue la pregunta que me hiciste? Sí, esto tiene que ver además aceptación de la medicina, justamente. Esa parte, la biodescodificación, sí, se acepta. En España, Argentina y Cuba ya lo están enseñando como una carrera universitaria.
que dura. Sí, hace muy pocos años, creo que el 2008 comenzó en Argentina, aquí al lado, y se enseña como un título 2 años. Eres especialista en biodescodificación. Ya, como acá también se enseña, por ejemplo, las flores de Bach, es como eso, como un curso. Hay incluso en Santiago universidades que hacen un título un poco de esta medicina alternativa. Terapeutas alternativos. Eso se está aceptando. Es paradójico, como te decía, porque lo que primero comenzó fue la nueva medicina germánica. Pero eso no ha tenido en ninguna parte. El doctor Hammer lo enseñaba a sus alumnos en las universidades allá, pero todavía falta mucho para que se oficialice. Imagínate que el cambio es completamente radical. Pero porque también... Así que aceptación sí tiene, pero en los, como te dije yo, estratos periféricos, de a poco, hacia afuera, no en la oficialidad de la medicina. Ya, porque siempre se habla un poco de este mito, ¿verdad?, de la industria farmacéutica, la medicina que es una máquina de hacer dinero y que nos acostumbra, como tú señalabas, a que todo tiene que pasar por una medicina tradicional, la medicina química un poco. Esto se siente amenazada la medicina tradicional con este tipo de alternativas, ¿no? Así se siente un poco, ¿no? Yo creo que existen dos corrientes. Creo que hay un gran porcentaje que sí hay mala intención con un comercio, ¿no es cierto?, que quieren solamente vender, inducir al paciente, mantenerlo cautivo. Eso ya es igual un tema más largo. Y por otro lado, hay mucha ignorancia, que no hay mala intención, hay creencia. Yo creo que están las dos partes. Está el miedo de las industrias farmacéuticas, eso existe, es un negocio negociado, y también está el tema de la ignorancia que se cree nomás. Es una creencia, todos pensamos que las enfermedades hay que atacarlas, que nos intoxicamos con un virus, una bacteria, que eso no lo nombré antes, pero las bacterias son seres simbiontes. Son micro. ¿Cómo eso? Un simbionte es algo que te está ayudando, que coexiste contigo. Como la simbiosis un poco. Simbiosis, seres simbiontes, exacto. Los microorganismos nos ayudan, aparecen en la segunda fase, en la fase de sanación. Y eso no se sabe, o no se acepta, no se cree. Cuando se descubrió cuando se inventó el microscopio, se vio que había microorganismos, bacterias, hongos, micobacterias y virus, si es que existen, esa es otra historia. Se vio que estaban en la zona afectada, por ejemplo, una tuberculosis. Dijeron, el microbio de la tuberculosis, bacilo de Koch, está creando la tuberculosis. Y no es así, estaba en la fase de sanación. No solo por el hecho de estar el microbio en el órgano, está generando el proceso de enfermedad, sino que te está sanando. Hay un ejemplo bien bonito que colocan cuando hay un incendio, están los bomberos. Cualquiera podría decir con un microscopio, lo ve, los bomberos están aquí, generaron el incendio. No es así, los bomberos llegan en la fase de sanación. Entonces las bacterias que se ven en el órgano afectado están sanando, eso es todo. Es un error conceptual que ya se va a saber. Oye, Gonzalo, es un tema muy, muy revolucionario. Exacto. Que para mucha gente quizá, como tú señalabas, la creencia es más poderosa para que influya, para poder creer un poco en esto, o abrir la mente un poco y saber que esto está pasando, esto se está comentando y ya se está entregando como una medicina oficial en otros países, como tú lo señalabas. ¿Cómo la gente se puede enterar esto? ¿Dónde hay literatura? ¿Dónde hay información que la gente quiera acercarse un poco más a esto de la medicina germánica? Es verdad, las creencias siempre hay que modificar la creencia para poder abrirse a esto, o sea, no... Crea en nuestra vida, pues una creencia, yo creo lo que, claro, si yo creo que la enfermedad es un ataque, me voy a mantener en eso hasta llegar incluso a procesos de muerte, porque en la medicina oficial no me pudieron dar la salud. En cambio, si yo acepto que es un proceso de ayuda, mira, como una simple creencia, esta enfermedad es un proceso de ayuda, me sano y se soluciona. Bueno, yo tengo una página, un Facebook, que es Biodescodificación Concepción. Esa es la página de Facebook. Y los que no tienen Facebook, tengo un mail que es bien parecido, es biodescodificación.concepcion@gmail.com. Esos son mis contactos. Perfecto. Entonces, Biodescodificación Concepción, tu página de Facebook, ahí la gente puede ingresar y compartir ideas o hacer consultas también. Sí, ahí postean, me consultan, atiendo en Concepción también, atiendo gente de afuera por videollamada. Como te digo, es una labor que se puede hacer a distancia porque yo enseño, explico el proceso, acompaño. El terapeuta en biodescodificación es un acompañante, un orientador en el proceso de salud, enfermedad. Bueno, un tema que cuando yo comencé a leerlo, me planteaste el tema, dije, esta cosa debe ser rarísima, pero comenzando a leer, a investigar, y la verdad es que
es un tema potente en otros países, está muy bien planteado, se ve coherente justamente, y que tiene muchos revetes también un poco de ir en contra de esta medicina alternativa, que ya lo decimos, una tremenda fábrica de una industria enorme que mueve millones y millones en todo el mundo. Y un cambio de paradigma completamente, hay que cambiar lo que entendemos por enfermedad. Es otra cosa, no lo que nos enseñaron hace años. Antes, por ejemplo, eran posesiones demoníacas. Fue un gran periodo de tiempo. Luego se descubrió el microscopio, fue la segunda revolución y dijeron, tenemos aquí la causa. Después descubrieron los genes, dijeron, no, las enfermedades son genéticas. Pero es divertido porque, por ejemplo, los especialistas siempre tienen porcentaje. ¿Te das cuenta? Funcionan por porcentaje. Claro, el 80% es genético, el otro esto, y esas son correlaciones espurias. En ciencia se llama una correlación espuria cuando tú tienes un nexo pero no es la causa. El doctor Reichhammer, alemán, descubrió la causa. Aunque suene soberbio, ya lo hemos experimentado, él descubrió las causas reales de las enfermedades. Son adaptaciones biológicas útiles que están ayudando al ser humano en su proceso de sobrevivencia o de relacionarse. Gonzalo Muñoz, terapeuta de biodescodificación, agradecemos tu visita, ¿eh? Gracias, muy bien. Alejandro. Y las consultas ahí a través de Biodescodificación Concepción, la página en Facebook. Nos vemos pronto quizás. Nos vemos, gracias. Muchas gracias por permitir esta nueva medicina que se difunda.